Yeshua. Estamos en esta noche para continuar con la clase, con el estudio acerca de la historia de Joseph, la historia de Miriam o de María, la infancia de Yeshua. Hoy, en esta noche, hermanos, nos vamos a crear unos vínculos textuales, como también vamos a profundizar un poco sobre el tema, porque yo sé que hay muchas preguntas, algunas técnicas y otras generales, pero de todas maneras vamos a mirar concienzudamente la palabra, basándonos especialmente en el texto hebreo. Muy bien. Pastor, he Sí. estado compartiendo con algunas personas el tema del lunes, pero no aparece, digamos, verbalmente, pero no aparece en la página todavía. ¿Cuándo podremos compartirlo ya en el audio completo, en el video completo? Ok. Lo que pasa es que yo le dije al hermano Álvaro que no lo publicara todavía porque estamos buscándole un título. Ajá. Un título bien llamativo, bien particular. Pero yo creo que ya eso esta noche, después de la clase, vamos a hablar con el hermano Álvaro para coordinar esa parte, la clase del lunes, y la de hoy, lógicamente, pues tendría el mismo título. Número Bueno, 1. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Hermano, es cierto que uno lo puede compartir también con los... ¿Con quién, hermana? ¿Aló? Se le fue el sonido a la hermana. Ok. Yo quería, hermanos, mencionar para que usted vaya a ir viendo como dice la suegra. El lunes habíamos hablado de otros documentos que dejaron fuera del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y aquí le tengo otros libros más que dejaron fuera, y algunos de ellos hoy en día ya se pueden conseguir. O sea, son escritos que existían en el primer siglo y en el segundo siglo. Estos libros existían en los cánones, en los escritos sagrados. Lo que ocurre fue que primeramente el catolicismo hizo un recorte muy grande de libros, pero bien grande. Luego el protestantismo, o sea, la iglesia protestante, los llamados evangélicos, ellos también hicieron otro recorte. Hicieron un recorte más. Entonces, los libros que usted ve en la Biblia Reina Valera, eso es lo que quedó de la Biblia hoy en día, pero antes, hermanos, eran muchos libros y todos completamente autorizados por el Eterno, usados libremente como fuente de inspiración y de estudio por los apóstoles y por todos los creyentes mesiánicos del primer siglo y del segundo siglo. Entonces, mire, por ejemplo, el libro de Adán, el libro de Java, el libro de Enoc, que ese sí está acá, el libro de Enoc, el Sefer, el libro de los sueños, los secretos de Enoc, el libro de Noah, de Noé,
primero y segundo, 2 tomos. El libro de Yazar, que ese también lo tenemos acá, el libro de Yazar, que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Todos esos libros los comprimieron en uno solo, el libro de Yazar. Por eso el libro de Yazar, que es uno solo, es muy largo. Está los libros que cada uno de los hijos de Jacob escribió. Estamos hablando de 12 libros, porque eran 12 tribus. El libro de Rubén, el libro de Simón, el libro de Leví, el libro de Yehudá, el libro de Yisachar, el libro de Zebulún, el libro de Dan, el libro de Naftalí, el libro de Gad, el libro de Acher, el libro de Joseph, el libro de Benjamín. Cada uno escribió un libro, o sea, una especie de testamento o una recopilación de sus vivencias. Son 12 por ese lado. Luego está la oración de Manasés. La oración de Manasés. Luego está el primero y segundo libro de Salomón, o sea, Cantos de Salomón. Luego está el libro de Esdras. Luego está el libro los libros de Macabea, los Macabeos. Luego está el libro de Elazar. Luego está el que estamos mirando el lunes, se llama Joseph el Carpintero. Luego está otro libro que escribió Simón, o sea, Pedro, Simón Pedro. Luego está la carta a la congregación otra carta a la congregación de Filipos, Filipenses. Y la de Jacob, que es la misma de Santiago, y otro que es el Nakdimón, otro libro que se llama así, Nakdimón. Estos libros, hermanos, quedaron fuera del canon. El primer recorte lo hicieron la gente de Constantino, el emperador, cuando se fundó la Iglesia Católica. Cuando ellos organizaron el canon, dejaron una gran cantidad de libros afuera porque no les parecía o contradecían la enseñanza nueva que estaban creando. Luego, más adelante hubo otro recorte, sacaron más libros de ahí del canon, hasta en el año 1500, 1400, cuando entró Martín Lutero, Calvino, y ellos también hicieron un recorte de libros, y que ya eso es la parte de los protestantes, la iglesia anglicana, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana. Y así es como es la Biblia que usted tiene en la mano, muy recortada. Le sacaron muchos libros. Pero con la ayuda del Eterno vamos a ir recuperando, leyendo, estudiando, analizando algunos de esos libros a medida que los vayamos consiguiendo. Ustedes recuerdan, hermano Freddy, si me ayuda, me echa una mano, hermano Freddy, sí. En una de las cartas apostólicas, usted recuerda que lo hemos mencionado varias veces, de una carta que iba a otra congregación, la cual no quedó en el canon, pero ahí la mencionan en ese texto. Que la carta a la congregación tal sea leído entre vosotros, así como la de vosotros va a ser leída allá. Eso está en un texto de las cartas apostólicas. A ver si nos consigue la cita, hermano Freddy, es tan amable. Muy bien. Vamos a enfocarnos primeramente en una palabra o dos palabras que tienen dividido a los teólogos cristianos. Dos palabras. La palabra Betulá
y la palabra almaj. Almaj. La más común, la que más se menciona en la Tanakh, en la escritura, es la palabra Betulá. Está 43 veces en las escrituras. Betulá. Betulá es llamada una virgen. Una virgen. Y alma también tiene una connotación de una joven virgen, una doncella, pero en un estado más elevado. ¿Por qué? Porque la palabra almaj solamente es mencionada una vez en la escritura, solamente una vez, no se volvió a mencionar. O digamos que 2 veces, que se repite en Mateo. En Mateo, pero en el Antiguo Testamento solamente una vez, allá en Isaías 7:14. En Isaías 7:14 es la única vez en el Antiguo Testamento donde se menciona la palabra almaj dentro del texto. Dice, por ejemplo, Lahem yiten Adonai lahem ot higej ha alma. Ahí está la palabra. Ha alma hará beyoledet ben bekarat chemo Immanuel. O sea, y se llamará Immanuel, o sea, Emanuel, como se dice en castellano, Emanuel. Pero se lee Immanuel, o sea, el Eterno es con nosotros. Entonces, aquí es la única parte en el antiguo pacto donde se menciona la palabra almaj. Eso es increíble. Pero cuando uno busca en un diccionario qué quiere decir la palabra almaj, ahí más increíble se pone la cosa. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, en cambio la palabra betulá, joven, virgen o doncella, tiene muchas connotaciones. La diferencia que hay entre una y la otra, hermanos, es la condición. Es la condición. Porque la palabra betulá, vamos a hablar en términos, yo estuve hablando anoche con la hermana Amparo, la doctora, que ya está en Bogotá, y lo que pasa es que ellos dos hacen turno de la noche. En este momento están trabajando, haciendo visitas médicas de emergencia en los hogares. Entonces, queda complicado. Entonces, pero estuvimos hablando porque hay que tener en cuenta la parte médica de lo que es una alma y lo que es una betulá. ¿Ok? Una betulá es una muchacha, una joven, una doncella que tiene el himen intacto, o sea, que no ha tenido una relación sexual tipo vaginal. ¿Ok? Ojo con esto, la aclaración. Tipo vaginal. Tiene el himen intacto. ¿Cuál es el problema con una betulá? ¿Qué es una betulá? Es dentro del judaísmo y en todas las culturas, le exigen, al menos en el Medio Oriente, en Israel, los ortodoxos, le exigen que una muchacha, una joven, cuando se vaya a casar, tiene que llegar virgen al matrimonio, tiene que tener, hablando médicamente, tiene que tener su himen intacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que de pronto hay muchas que aunque llegan vírgenes al matrimonio, de todas maneras, antes de llegar al matrimonio, tuvieron algún contacto físico, sea de caricias o de tocamientos en otras áreas del cuerpo con un varón. Entonces, ahí cae betulá. ¿Aclaramos? Betulá.
Pero una almaj es una joven que tiene su himen intacto, pero que nunca en su vida tuvo contacto con un varón. O sea, ni ella vio a un varón a nivel de tocamientos o de enamoramientos, ni un varón la vio a ella desnuda, ni tuvo tocamientos. Esa es una almaj. ¿Estamos? Entonces, ahí vamos armando todo. La diferencia entre en una betulá y en una almaj. Entonces, en el texto de Isaías 7:14, ¿qué dice en español? Por tanto, Adonai mismo os dará una señal. He aquí, una virgen. Claro, así está en castellano, pero en hebreo dice una almaj. He aquí una virgen, una muchacha virgen, quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así está en castellano. Y llamará su nombre Emmanuel. Ok. El asunto es, como acabamos de decir hace un momento, la palabra alma solamente figura una sola vez en la escritura en el Antiguo Testamento. Una sola vez no más. Eso es increíble. Haciendo una diferencia entre Miriam a nivel profético, porque esto es una profecía, y las demás mujeres importantes, hablemos de las matriarcas que existieron en el antiguo pacto, las matriarcas. Ok, ahora, cuando uno examina bien la palabra alma, hermanos, después de la palabra alma, en el texto hebreo está la palabra jaraj. Jaraj. ¿Qué quiere decir la palabra jaraj? Vamos a tratar de mezclar los dos idiomas dejando las palabras importantes. Dice, por tanto, Adonai mismo os dará una señal. He aquí, la alma quedará jaraj. ¿Eh? Quedará jaraj. Entonces, aquí, hermano, es donde está lo tenaz. En el sentido de qué forma fue que el Eterno, o de qué forma obró de que ella concibiera. Porque es que, aunque en muchas traducciones, en muchas Biblias, aquí usan la palabra concebirá, porque en otras Biblias dice, por ejemplo en Reina Valera dice, he aquí una virgen concebirá. ¿Ok? Concebirá. Pero esa palabra concebir, aunque es una palabra normal en lo que tiene que ver con el proceso del nacimiento de un niño o de que una mujer conciba de parte de un varón, pero la escritura no menciona esa palabra. Por ningún lado de que concibió o no existe esa palabra en el texto este de Isaías 7:14, sino que usa la palabra jará. Y la palabra jará, hermanos, cuando uno va a un diccionario bien bueno de hebraico, uno se encuentra que la palabra jará tiene varios significados, pero es como si dijera poner, puso, apareció, o sea, puso de repente, apareció de repente. Eso más o menos eso es lo que quiere decir la palabra jará. O sea que concuerda
con lo que relata en el Evangelio de Mateo y de Lucas, cuando el ángel le dice a Miriam: he aquí el Ruach hará sombra sobre ti. Y si leyéramos ese texto en hebreo, vuelve otra vez y aparece la palabra jará. O sea, y aparecerá. Existirá o pondrá, sin ninguna intervención de varón, ni de carne, ni de sangres. Mire que menciona la palabra sangres. Ahorita volvemos a explicar por qué dice la palabra sangres. ¿Por qué la escritura en Juan menciona la palabra sangres? Bueno, ¿qué quiere decir eso? De que de una forma sobrenatural, en su sistema reproductivo de Miriam, apareció un óvulo fertilizado de una forma sobrenatural. Por eso es que usa la palabra jará, apareció. He aquí. Entonces, ahí viene la primera parte del proceso. Miriam, el mismo Ruach, el mismo Elohim, pone en ella, la fertiliza de una forma sobrenatural, sin intervención de un varón. O sea que mientras ella está en gestación, está en embarazo, ella sigue siendo alma. O sea, el himen de ella está intacto. Es más, en el libro que menciona que fue quitado, cuando ella concibió y ella dijo de que ella no conocía varón, o sea, nadie le creía, realmente nadie le creía. En el templo no le creían. No le creían. Acordémonos que el lunes hablamos de que a los dos les dieron las aguas amargas para comprobar si decían la verdad y los dos pasaron el examen. Entonces, ella se le soltó, o ella dijo: es que vino un varón, un ángel, yo vi un ángel que me habló y me dijo estas cosas. Entonces ellos no le creían. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bajo presión le dicen a ella que permita ser examinada por una partera, por una matrona o una partera. Entonces ella dijo que sí, claro, porque ella vio, igual que yo, sé que estaban en problemas. Estaban en problemas. Ella estaba bajo la tutela de José, y de un momento a otro, estando José lejos, porque él estaba en Cafarnaúm haciendo un trabajo, y que aparezca en embarazo. ¿Cómo así? Entonces le hicieron el examen, hermanos, y resultó que positivamente tenía el himen intacto. Estaba intacto. Cuando las parteras le dan el informe a los ancianos del templo, al sumo sacerdote y a todos los líderes de ahí del templo de esa época, ellos quedaron asombrados, pero de todas maneras se tuvieron que quedar callados y no hablar nada más, porque se dieron cuenta de que los dos decían la verdad, pero no entendían qué estaba pasando. ¿Ok? Luego, hermanos, viene el otro milagro. El otro milagro. El otro milagro es que cuando ella da luz, ella está sola. Adrede, o sea, el Eterno creó esa emergencia de que ella estaba ya con unos dolores de parto, y yo se desesperado que no encontraban dónde,
y cuando él fue a buscar las parteras, mientras él iba a buscar las parteras, a ella le dan una azúcar, porque era fiesta de Sukkot, para que esté allí. Y en ese momento nace el niño. Cuando Joseph llega con las parteras, ya ella está con el niño aquí, lo está arrullando, lo tiene cargado. Y Joseph dice, oh, perdón, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Ya nació, ¿cómo te fue? En fin. Y las parteras asombradas también, porque Miriam no tenía una gota de sudor, estaba toda tranquila, como que aquí no pasó nada. Entonces las parteras tenían desconfianza, como dijimos el lunes. Entonces una de las parteras, yo había dado los nombres de las parteras, Selomí, que era la principal. Selomí, que no le creía a Miriam y que no creía nada de lo que estaba pasando, entonces le pidió autorización a Miriam para examinarla. Y ella la examinó y vio que Miriam seguía con el himen intacto. Entonces ella casi que se va a espalda del susto y de la sorpresa. Entonces la otra, y le dijo a la otra, a Selomit, sí, ella está intacta, tiene ella, ¿cómo pasó eso? Pues no sabían qué decir ni qué explicar. Bendito el Eterno. Entonces Joseph sí le mostró testigos de que la vieron a ella cuando estaba en estado de ingravidez, o sea, cuando estaba en embarazo. Ahora, ¿cómo explicamos nosotros, hermanos, estos dos fenómenos? Primero, la forma como ella queda embarazada, y la segunda, el parto. En el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tenemos algunos milagros de mujeres que eran estériles. Esto era una cosa diferente, pero hubo intervención divina. Tenemos a Ana, tenemos a Sara, tenemos a Rachel, tenemos en fin, varias mujeres, hermano, hubieron varias mujeres que eran estériles, no podían concebir, por más que quisieran, no podían concebir. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de un voto de castidad, de que no iban a conservar o no podían concebir, aunque tenían cada una sus esposos. Pero el Eterno obra. Y lo que dice el texto es, cuando el Eterno obraba sobre estas mujeres, decía, y el Eterno abrió su matriz. O sea, para que todo funcionara normal en el aparato reproductor de la mujer, en las trompas, en todo lo que tiene que ver con eso, con el endometrio y todo eso. Bueno. El Eterno, de forma sobrenatural, hizo que las cosas empezaran a funcionar en estas mujeres, en su interior. En el caso de Miriam, el Ruach, el Eterno, puso semilla, la puso de una forma sobrenatural, sin una intervención humana, nada, la puso ahí. ¿Ok? Y ya empezó a formarse aquel bebé, aquel niño. Luego, cuando el niño ya está listo para nacer, también el Ruach hace lo mismo, de la misma forma como lo metió, lo sacó de forma sobrenatural. De modo que Miriam siguió teniendo su himen intacto después del nacimiento del niño. Llamémoslo así, porque aunque fue una forma sobrenatural, no dejó de ser un nacimiento.
¿Ok? Ahora, ¿cómo operan estas cosas, hermanos? Que yo quería llegar aquí. ¿Cómo opera esto? Yo me tomé el ejemplo del milagro de la multiplicación de los panes. Que eso, pues, lógicamente nos lleva a hablar sobre este milagro que fue 2 veces. Aparentemente pareciera que fue una sola vez el milagro, pero este milagro se hizo 2 veces. La multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, tenemos una canasta pequeña que la pueda cargar alguien en la mano, donde los discípulos le dicen a Yeshua, Señor, aquí hay un hombre que tiene unos panes y unos peces. Creo que eran 3 panes y 2 peces, algo así. Bueno. Entonces, la gente que estaba allí, hermanos, eran más de 10,000 personas. Yo no sé qué restaurante sea capaz de alimentar y tener comida preparada al mismo tiempo para 10,000 personas. Eso era un gentío tenaz. Más de 10,000 personas. Entonces Yeshua manda a los discípulos a que le digan a la gente que se siente por grupos, todo bien organizado. A ver, un grupo de 100 por allá, un grupo de 100 por acá, otro grupo de 100. Esa montaña estaba llena de gente, hermanos, una multitud impresionante. Pero a nivel de orden, los por grupos los mandó sentar. Luego él ora, da la oración de gracias por el alimento de una canasta, hermanos, pequeñita, por ahí de unos 40 por 40 centímetros de circunferencia, unos 20 centímetros de 25 de profundidad, y empieza a sacar pescado por pescado. Ahora, esos pescados ya venían asados o fritos, no van a estar crudos. Imagínense voleo para quitarle las escamas a esos pescados, encender fuego, el aceite que se hubiera necesitado para fritar 10,000 o 12,000 pescados. No, el humero, eso sería impresionante. Los pescados salían listos para comer y los panes salían recién salidos del horno, calienticos todavía. Y Yeshua solamente metía la mano y sacaba, metía la mano y sacaba, metía la mano y sacaba. Eso debió producir un cansancio tenaz, porque sacar más de 10,000 pescados, eso debió ser una cosa impresionante. Completamente listos para consumir, igualmente los panes. Estaban listos para consumir. Entonces nos preguntamos, ¿cómo obraba ese milagro? O sea que el espacio que dejaba el que sacaba lo ocupaba otro, y el espacio que dejaba ese otro lo ocupaba otro, y así, algo automático, y saque, y los peces aparecían ahí de una forma sobrenatural, y saque, y los panes también, saque pan, y saque pan, y saque pan, y saque pan. ¿Cuántos kilos, hermanos, se hubieran necesitado de harina para fabricar todo ese pan? Entonces, aquí estamos ante un milagro de creación, porque es bueno examinar un milagro, cómo funciona un milagro, cómo operan los milagros. ¿Ok? Yo recuerdo hace muchos años, en la época de Gigi Ávila, una vez que estuvo aquí en Medellín, yo fui por curiosidad. Y
cuando llegó la hora de orar por los enfermos, yo sí vi, porque yo eso sí lo vi, no me lo contaron, sino que yo lo vi. Una señora había llevado un niño como de unos 8 o 10 años y el niño tenía un pie más cortico que el otro, un pie más cortico. Entonces el predicador decía, ya, el que tenga un niño o una niña o mayor, adulto, que tenga un miembro del cuerpo más corto o más largo que el otro, por la fe, tome el miembro corto y estírelo hasta que se empareje con el que está sano. Y yo sí vi a una señora que hizo eso. Yo había visto al niño que sí tenía una mano más cortica, porque ahí se le veía, y toda delgadita, cortica y delgadita, y no la podía controlar. Y la otra mano normal. Entonces yo vi que ella le tomó la mano así de la cortica, y eso se fue estirando hasta que llegó, se emparejó con la otra mano. Entonces, ese es un milagro no de creación, sino de ordenamiento, en el sentido de que está estableciendo un orden de emparejar las dos manos o los dos pies, porque hubieron otro tipo de milagros también ahí ese día. De algo, es un milagro que resulta de algo que ya se ve, ¿ok? Que no deja de ser un milagro. Bendito el Eterno, no deja de ser un milagro. Luego, cuando hablamos ya de un milagro de creación, de hacer, de donde no hay que haya, de creación. Esto pasó, si fue en Castilla, creo que fue en Castilla, hace muchos años, como 35, 40 años. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En una casa tenía una crisis económica, no tenía forma de comprar comida. Entonces la hermana fue donde el pastor y le dijo, hermano, no tenemos comida y bueno y tal. Y el pastor le dio una enseñanza muy buena a la hermana. Le dijo, hermana, coja usted, cuando llegue la hora del almuerzo o de la cena, ponga los platos en la mesa. Lógicamente, pues platos vacíos, porque en la cocina no hay nada. Póngalos vacíos y siéntese en la mesa como que van a cenar y háganlo por fe. O por fe no, sino con fe. Hágalo con fe. La hermana pues se fue tranquila porque era un reto muy grande, pero ella creyó. Le creyó al Eterno. Y ella se fue y le dijo a la familia, vengan, vamos a preparar la mesa como si fuéramos a comer en el nombre que en esa época se decía en el nombre de Jesús. Y bueno, y sí, se sentaron ahí en la mesa, tenían los platos, el plato del arroz, los vasos para la sobremesa y todo eso, y se sentaron todos con fe, hicieron la oración de agradecimiento por los alimentos, y todos tenían tanto miedo, pero tenían tanta fe también, que ellos oraron con los ojos cerrados, Señor, te damos gracias por el alimento, en el nombre de Jesús y todo eso. Cuando ellos abren los ojos, hermanos, esos platos estaban llenos de comida humeante. O sea, en el momento que, póngale menos de un minuto que se demora una oración por la comida. Menos de un minuto. En ese lapso de tiempo esos platos, perdón, aparecieron llenos de comida humeante, caliente. Y las tazas de la sobremesa, igualmente, con líquido caliente ahí para tomar. Bendito sea el nombre del Eterno. La hermana después me dice que ellos se comieron eso porque a todos les pasó lo mismo, con un miedo
y pensando que estaban soñando, que eso era un sueño, porque eso era inaudito. Estamos hablando de poner comida ahí caliente, ya preparada, lista para consumir de una forma sobrenatural. Esto es un milagro de creación, de hacer algo. ¿Ok? De hacer algo ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. A través de la historia, hermanos, miles y miles de creyentes han testificado este tipo de cosas. Entonces uno se pregunta, ¿le va a quedar al Eterno complicado o difícil sacar de forma sobrenatural un niño que ya existe, que está en el vientre, que ya está ahí, y sacarlo sin romper la madre, sino que lo saca sobrenaturalmente y lo pone ahí, en los brazos de la misma mamá? ¿Ok? Que la distancia no es muy larga. Bendito el Eterno, porque el niño no apareció en una mesa o en los brazos. ¿Ok? El asunto es que cuando usted lee ahí en Mateo, lo de la anunciación, hay una palabra que llama la atención. No, está Lucas. Vámonos para Lucas. Lucas capítulo 1, verso 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen. Si leyéramos el texto hebreo, diría Almag, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era Joseph, de la casa de David, y el nombre de ella era Miriam. Y entrando donde ella estaba, le dijo y le dio un saludo muy raro. Te saludo, muy favorecida, Yahweh está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión, pues decir Dios le bendiga o Yahweh está contigo es normal, pero que el ángel le diga te saludo muy favorecida, la cosa ahí ya está especial. Entonces ella se turbó, le dio miedo y le dio pena por esta expresión y se preguntó en su corazón diciendo, ¿qué tipo de saludo es este? ¿Por qué me saluda de esa manera? Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Yahweh. He aquí que hará, ahí está la palabra hará, y darás, o sea, quedarás encinta, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Kadosh, hijo de Elohim. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para aquella que era llamada estéril. Este es otro caso también de una mujer estéril. Entonces, aquí está la parte especial. Porque de parte de Yahweh
ninguna cosa es imposible. O sea, nada es imposible para el Eterno. Entonces Miriam dijo, he aquí, la sierva de Yahweh, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se retiró de ella, se apartó. Bueno, la palabra clave aquí, hermanos, es ninguna cosa es imposible para el Eterno. ¿Ok? Ninguna cosa es imposible para el Eterno. Por eso ahora hablábamos de cómo fue el milagro de los panes y los peces. ¿Cómo operó eso? ¿Cómo fue? ¿Ok? Y tratar de explicar cientos de milagros que hay registrados en la Escritura. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el de los 3 jóvenes en el horno, allá en Babilonia. Un horno que el rey de la rabia que tenía, por lo que le dijeron los muchachos, porque le faltaban al respeto, él lo vio como una falta de respeto, que ellos le dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, aunque vuelva y toque esos instrumentos, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Ya, decididos. Entonces eso le sacó la rabia al rey y él los condenó a que fueran tirados al horno de fuego. Y de la rabia que tenía, le mandó a sus siervos a que lo calentaran 7 veces más. O sea, le aumentaran la fuerza al fuego. Caliéntenlo 7 veces más. Y tienen esos muchachos ahí. Todos los muchachos los ataron y mandaron unos hombres corpulentos para que los tiraran al horno. ¿Qué fue lo que pasó? Los tipos estos corpulentos, ellos murieron porque no sabían que le habían aumentado el poder al fuego. Entonces las llamas y el calor salió y murieron los que llevaban cargados a los muchachos, y los muchachos se levantan del piso y comienzan a caminar en medio del horno ya desatados porque a ellos los habían amarrado las manos. Estaban desatados, los 3 andando en medio del fuego, y el rey cuando vio eso, es que quedó asombrado, pero aparte de eso, lo que más lo asombró también fue de que él vio a otro más, a un ángel que estaba hablando con los muchachos. ¿Quién sabe qué le estaba diciendo? Muchachos, así se hace. Muy bueno. Ustedes son fieles. Ustedes han mostrado fidelidad al Eterno. Qué bueno. Ustedes honran al Eterno. En fin, realmente es un misterio qué fue lo que el ángel le decía a ellos, que hablaron ellos 4. Entonces el ángel, el rey, perdón, él asomándose, él dice, vean, miren, ahí están los muchachos que tiramos al horno y no les pasó nada, no les ha pasado nada, pero también veo otro más, veo un cuarto, y el cuarto tenía apariencia de los dioses, o sea, lo vio erguido y en fin, con cierta posición. Entonces, este es un milagro, hermanos, impresionante también, porque los muchachos, el rey manda llamar a los muchachos y les dice, salgan, pero salieron 3 nomás, el otro desapareció, el ángel. Y ellos huelen la ropa de los muchachos porque el olor al fuego es inconfundible y se pega fácil, pero los muchachos ni tenían olor a candela, hermanos. No tenían ni olor a fuego. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿acaso hay algo imposible para el Eterno? No hay nada imposible. Ok. Ahora, vienen las preguntas. Yo voy a hacer una pregunta y la voy a responder. La pregunta principal es que en los evangelios
por ejemplo, en Mateo capítulo 12, vamos a leerlo, que eso es leyendo. Matillahu 12:46 dice: mientras él, o sea, Yeshua, estaba hablando a las multitudes, he aquí llega su madre y sus hermanos, que estaban fuera y procuraban hablarle. Y alguien le dijo: mira, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y procuran hablar contigo. Pero él, respondiendo al que le hablaba, dijo: ¿pero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, aquí aparentemente hay dos cosas. Primera, se dice que Yeshua tenía unos hermanos. Y segunda, que él los está negando. ¿Ok? Porque él lo está negando. En el verso 48 dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mostrando a los discípulos que estaban ahí alrededor de él, dijo: estos, los que obedecen mi palabra, estos son mi madre, mi hermana y mis hermanos. Como quien dice, negó a los que estaban allá afuera. Pero bueno, vamos a profundizar un poco en esto. Hoy en día, por tanta problemática matrimonial que existe en la sociedad, se acostumbra mucho o se ve mucho eso de hermanos medios. Alguno de ustedes que está aquí puede estar viviendo eso, de que usted tiene unos hermanos que son hijos de su papá, pero más no de su mamá, o hijos de su mamá, pero no de su papá. Entonces se les llaman hermanos medios. Pero como eso es una cosa que se maneja internamente en cada familia, los vecinos, la gente que no sabe nada de la historia familiar de los padres, los ven a todos y todos viven juntos bajo el mismo techo, dicen que todos son hermanos y al final todos son hermanos, sí señor. Aunque no sean hijos de papá y mamá, pero sí son hijos de uno de los dos, del papá o de la mamá. Y eso los hace hermanos también, o medio hermanos. ¿Ok? Entonces la gente los ve a todos como hermanos, porque son hermanos, no se puede negar. Claro, hay gente que por resquemores, por problemas, por prejuicios y todo eso, si se dan cuenta que el papá o la mamá o el papá tuvo una, por ahí fuera, el matrimonio, una aventura por allá afuera, y tuvo un niño o una niña, lo odian, no lo quieren ver, y una cosa y la otra. Hay gente que toma esta actitud y menosprecia a ese niño o a esa niña que no tuvo la culpa de nacer, porque ese niño no tuvo la culpa, ni la niña tampoco. Eso fueron cosas de los padres, del papá o de la mamá. Pero sí hay otros casos donde todos conviven juntos, se hablan, se entiendan, porque saben que son hijos del mismo papá o de la misma mamá. Son hermanos. Baruch Hashem. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ahora vamos a entrar al caso de Yeshua. La historia, el libro dice que Joseph era viudo, había tenido una esposa. Es más, Joseph se casó a los 41 años. Se casó, o sea que cuando tenía 41 años fue que él tuvo estos hijos con esta mujer. 4 varones y 2 mujeres, que se llama Shimón, Yehudá, Yosí, Jacob, Ludilla y Luquilla. Las mujeres llamaban Ludilla y Luquilla. Casi suenan iguales los nombres. Son 6.
O sea, que cuando Joseph se convierte en tutor de Miriam, que es una jovencita entre los 13 y 15 y 14 años, Joseph ya es viudo y ya tiene esos 6 hijos. Cuando Miriam entra a la familia con Yeshua, ya son 7 hijos, entre comillas, porque son 7 muchachos, incluyendo Yeshua. Entonces, esa familia es conocida como los 7 hijos de Joseph o los 7 hijos de Miriam, a nivel general. Pero a nivel particular hay una historia diferente. Esos 7 hijos, esos 6 hijos, primero, fulano, 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 son hijos de Joseph, de un matrimonio aparte, porque él era viudo. Y luego, pues, llega Yeshua, que no es directamente hijo de Joseph, es hijo de Miriam, pero conviven todos juntos como familia, entonces son llamados los hijos de Joseph y los hijos de Miriam. Ahí están todos juntos. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Que estos 6 hijos de Joseph no son hijos naturales de Miriam. O sea, que Miriam los haya tenido en su vientre y que nacieron de ella, no. Porque en esa historia, en ese libro, dice que estos muchachos, incluso algunos cuando nace Yeshua, algunos de ellos ya están casados, ya son mayores y ya están casados, de esos hijos de Joseph. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, teniendo en cuenta el antecedente de Miriam, porque es que ese es el otro detalle que yo quería abordar esta noche. ¿Cuál es el antecedente de Miriam? Miriam iba a ser el cuerpo o el vaso que el Eterno iba a usar para venir al mundo. Miriam. Pero ese vaso, hermanos, tenía que ser un vaso especial porque estamos hablando de algo muy especial. Nosotros hoy en día no conocemos mucho ni sabemos mucho de las estirpes, de las sangres, de la sangre azul, como llaman. Hoy en día a nadie le importa nada, hoy en día. Pero hace 50 años para atrás, ojo, apenas hace 50 años, en las familias se cuidaban mucho de eso, de que cuando alguien se iba a casar con alguien, se fijaban mucho de qué familia venía, si era de buena familia. Antiguamente lo llamaban de buena estirpe, porque antiguamente habían buenas estirpes. Hoy en día esto se volvió una melodía, pero antiguamente habían buenas familias. ¿Qué quiere decir buena familia en la antigüedad? Eran familias que los hijos recibían los padres le daban a los hijos buena educación, buenas costumbres y buena moral. ¿Ok? Y se sabía quién habían sido los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, etcétera. Se miraban las familias de esa forma, de ese tipo de estirpe. Entonces, por eso hay una palabra que hoy en día ya no se usa mucho que llaman los plebeyos. ¿Qué eran los plebeyos antiguamente? Los plebeyos hace 70, 80, 90 años eran personas que trataban de emparentarse con
con gente de buenas familias, siendo ellos plebeyos, que plebeyo quiere decir una persona que no es abolenga, no viene de buena familia, sino que viene del común, lo que en esa época llamaban el común, mestizos, gente mezclada de uno con el otro, y gente pobre también y sin mucha educación, porque es que antiguamente, hermanos, la educación era vital, ser una persona educada, de buenas costumbres, que se sabía sentar en una mesa, se sabía vestir, se sabía asear y tenía buen vocabulario. Eso era muy importante antiguamente. Eso ya hoy en día desapareció. Entonces nosotros pensamos que toda la vida ha sido así, pero no toda la vida fue así. Por eso usted va a España, hermanos, o si usted averigua por su apellido tiene un origen español. Y si usted se remonta al 1800, 1700, 1600, 1500, y usted va investigando su apellido hacia atrás, usted se va a ir dando cuenta de que se encuentra con unas familias muy grandes, muy importantes, buenas familias de España, que incluso tenían su propio escudo, su propia bandera, porque eso se transmitía de generación en generación. Y esa gente cuidaba mucho de que cuando se fuera a casar un miembro de esta familia, lo hiciera con otro miembro o una muchacha de otra familia bien importante, bien tenida y que tenga un buen historial, y así era como se cruzaban, se armaban las grandes familias de generación en generación. ¿Ok? Ya hoy en día eso todavía se mantiene, pero muy poco. Ya hoy en día todo es revuelto. Todo es revuelto porque la gente hoy en día el pobre busca ser rico o vivir como rico, y el rico hoy en día quiere vivir como pobre. Por la inmoralidad, los sinvergüenzas que son, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué estoy hablando yo de esto, hermanos? Porque si esto existe en la tierra desde la antigüedad, ¿qué vamos a pensar del Eterno para Él venir al mundo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué joven va a escoger? ¿Qué familia va a escoger? Tenaz. Yo creo que el Eterno me puso a mirar aquí, a ver, yo veo a quién escojo para yo ir allá. No veo como nadie digno. No encontró a nadie digno. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él mismo preparó a la muchacha, a la niña. ¿Cómo la preparó? De que Miriam también fue concebida de una forma sobrenatural. ¿Ok? O sea, Miriam era una muchacha especial que nació o fue concebida de una forma sobrenatural. O sea, también el Ruach entra donde Ana, la mamá de Miriam, y ella concibe también de forma sobrenatural. Entonces Miriam también es una niña que tiene un cuerpo preparado por el Eterno, es una niña preparada por el Eterno para que a través de ella concibiera y trajera al Machaya, al Mesías, al mundo, a través de ella. A través de ella. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que entender, a mirar hacia alrededor para poder entender todo esto. Ahora, vamos al texto perdón, hermano, un momentico, ya le doy la palabra. Juan 1. Juan 1. Hay un texto curioso, verso 13. Dice,
los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Miriam Miriam concibe por el Ruach hizo sombra sobre ella antes de que a ella le vinieran sus periodos. ¿Ok? Le vinieran los periodos. Por eso es que de ahí podemos visualizar un poco qué es lo que significa los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Claro, aquí en este texto está hablando de los creyentes, que nosotros también de forma sobrenatural, porque es que, hermanos, ampliemos más esto. Nosotros fuimos engendrados en cuanto a la fe y al nuevo nacimiento por la palabra, por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo acá. Verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no nacieron ni de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Y Pablo, en otra parte, él habla sobre eso, que nosotros fuimos engendrados por la palabra. O sea, en nosotros también se operó, fuimos engendrados de forma sobrenatural por la palabra, por el mismo Yeshua, porque acuérdense lo que decimos siempre, Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Hermana Yanira, bien pueda. Hermano, una pregunta. Pues a lo que yo estoy acá entendiendo, Miriam, después de que fue el nacimiento de él, yo sé que estaba pues a la protección de ella, porque él la cuidó, porque él la tomó como para cuidarla a ella, no la tomó como esposa. La pregunta mía es, ¿ella tuvo hijos después del nacimiento del Eterno? O sea, así como su nacimiento y su concepción de Miriam, desde que Miriam nace, fue sobrenatural, ella se conservó, porque es que cuando usted lea la historia, que lea el libro, usted se va a dar cuenta que Miriam desde niña tuvo una consagración muy fuerte y muy grande al Eterno. Y ella se comprometió y ella le decía a los sacerdotes, yo nunca en mi vida me voy a casar, yo me voy a conservar para el Eterno. Yo me voy a conservar para él. O sea que los católicos sí están, o sea, esa parte sí la reconocen ellos, porque ellos alegan y dicen que ella no tuvo hijos, ella se conservó. Claro, claro que sí. Ella se conservó porque ese fue el voto que ella había hecho y el Eterno le ratificó ese voto de la misma forma como ella lo había prometido, en el sentido de que cuando Yeshua nace, ella conserva su himen intacto. O sea, que cuando ella muere, nunca en su vida conoció varón, ni un varón la conoció a ella. ¿Ok? Tal cual como ella lo había prometido, así fue y así murió. Bendito el Eterno. Entonces, nosotros tenemos la teoría de que Miriam tuvo hijos basado en ese texto que acabamos de leer, pero está hablando de los hijos de José que había tenido ya previamente con la otra esposa que había fallecido. Pero como la gente o nosotros no conocíamos, no sabíamos que existían estos libros que dejaron fuera. Entonces, nos apoyamos en el texto para juramentar y alegar y decir que vea, ahí dice, vea, los hermanos de Yeshua. Ahí dice, es que ahí sí, señora,
ahí lo está diciendo, pero no son hermanos ni de la misma padre ni de la misma madre. Porque Yeshua no fue concebido como se concibe normalmente, ni nació como se nace normalmente, sino que todo lo que rodeó a Yeshua en este aspecto fue sobrenatural. Entonces los católicos, los curas católicos, no la gente, sino los curas, ellos saben de la existencia de la infancia de Yeshua y de la historia de Miriam, porque ellos tienen esos libros. Y a ellos, a los curas, ellos les enseñan eso allá. ¿Para qué? Para que puedan idealizar a María de la forma como la han idealizado. O sea, se les fue la mano con eso. Nosotros no lo vamos a hacer de ninguna manera, sino que estamos aclarando y enseñando la verdad de lo que realmente pasó y de cómo son las cosas. Pero en ese aspecto el catolicismo sí tiene razón. ¿Ok? Tienen toda la razón. Pero ellos siempre lo han dicho y lo han defendido porque ellos conocen el libro. Nosotros no lo defendemos porque no conocíamos el libro, pero ahora que ya sabemos que ese libro lo dejaron fuera y que existe todavía y que ahí está lo que está escrito, entonces ya entendemos el porqué de las cosas. Claro, este tipo de temas o de cosas no son elementales para ser salvos o para uno condenarse tampoco, porque no es obligatorio creer o no creer, sino que aquí se pone la evidencia, las fuentes, la palabra y ya. No hay problema con eso. Pero que el no creerlo nos vaya a condenar, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? Si hay un problema. Que cuando lleguemos al reino nos encontremos con Miriam allá y que nos digan todo o nos ratifiquen todo allá, nosotros tengamos que ir donde Miriam, hermana Miriam, qué pena con usted, vea. Yo no creía realmente el nacimiento virginal y todo eso, qué pena, yo dudé de usted, en fin, o sea, pedir disculpas como le tocó a los sacerdotes del templo cuando las parteras examinaron a Miriam, porque no le creían. O sea, no le creyeron durante el embarazo hasta que la chequearon, le hicieron el examen. Y luego no le volvieron a creer después de haber dado a luz. Tuvieron que las parteras dar fe de que ella todavía tenía su himen intacto, habiendo dado a luz. O sea que fue un alumbramiento sobrenatural. Todo lo que rodea a Miriam y a Yeshua fue sobrenatural, hermanos. Porque no estamos hablando de algo normal dentro de nuestro mundo, sino de algo sobrenatural, y ahora estamos hablando de la venida al mundo del Eterno. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Ahí está escrito. Y eso hay que honrarlo. Hay que honrarlo creyéndolo y publicándolo. ¿Ok? Porque ¿qué tal uno escondiendo cosas de la Biblia? No lea por allá, no le diga a la gente que lea por aquí en este capítulo. Eso sería vergonzoso. ¿Por qué? No lea dónde. ¿Y por qué no lea qué? No, nosotros, Yeshua mismo dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces no hay por qué ponernos a ocultar o a callar de ninguna manera. Nosotros no tenemos nada que ocultar y se puede preguntar lo que quiera, porque yo sí me voy a ir a la tarea, por ejemplo, de conseguir, hermano Freddy. Hermano Freddy, ¿dónde está?
no está. Ese texto de una carta que se perdió, que no quedó incluida, y eso está en una de las cartas apostólicas, donde habla de esa carta, pero esa carta apareció y sería interesante tener esa carta en la mano y leerla. Por ejemplo, yo hace años andaba detrás de las Asunciones de Mochi. Yo andaba detrás y ya me lo consiguieron. En Estados Unidos me consiguieron no todo completo, pero sí una gran parte de ese libro, que lo dejaron fuera también. ¿Por qué lo quería yo tener? Porque en ese texto donde dice que así como Janés y Jambres se levantaron en contra de Moche, y el otro texto es que Hasatán peleaba con el arcángel por el cuerpo de Moisés, y que el ángel no profirió juicio de maldición, ni lo insultó, ni le faltó al respeto al demonio, a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, sino que solamente le dijo, el Eterno te reprenda, no más, pero no lo insultó. Esos textos, lógicamente, están relatando una historia, pero ¿dónde está la fuente? Porque no está aquí en su Biblia. ¿Dónde está Janés y Jambres? ¿Dónde está relatado eso? ¿O dónde está lo del cuerpo de Mochi? Pero esas historias están en el libro de las Asunciones de Mochi. ¿Se da cuenta? Ahí está todo. Un libro que se llama así, Las Asunciones de Moisés, que ese libro también lo dejaron fuera. Lo dejaron fuera no se sabe por qué realmente, pero hoy en día tenemos acceso a ellos gracias al Eterno. Bendito sea su nombre. A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo o aportar algo referente al tema? Bien pueda. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hermano. More, salud. Hermana, ¿Cómo está? muy bien. Usted puede leer en la Tanakh y en la Torá, no, en la Torá no, Mateo 1:25. Y me lo puede explicar un poquito mejor, por favor. Ya, Mateo 1:25. Este texto está marcado con Masora, o sea, está marcado en el sentido de que el texto fue manipulado. O sea, si nosotros leemos este texto en la Biblia católica, está escrito diferente, pero en la Biblia protestante, para justificar que Miriam sí tuvo más hijos, lo cambiaron. Entonces, el texto original dice de la siguiente manera. O sea, que Joseph no hicieron la ceremonia que le faltaba de la jupá hasta que ella dio a luz. Pero no dice nada de que la haya conocido. Esa palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz, es un texto espúreo, fue añadido, pero en el original habla sobre la ceremonia bajo la jupá. ¿Ok? La ceremonia bajo la jupá. Porque ella, aunque estuvieron bajo el mismo techo, estuvieron en cuartos diferentes, porque ella se mantuvo en su voto
de castidad, como se llama así la palabra moderna, y él no quería tampoco ni siquiera tocarla porque él ya en esa época, cuando Yeshua nace, ya Joseph tiene aproximadamente 85, entre 80 y 85 años. 92 años. Tenía 92. More, pero espérese un momentico, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que tengo una inquietud grande. Es que yo quiero que lo lea en las dos versiones. Primero, la versión de la Reina Valera o de la que usted tenga ahí. Y la versión que usted tiene ahí, porque yo creo que muchos hermanos tienen dudas sobre ese texto. Por eso le quiero, y que sea mejor explicado para mi concepto. No es que no entienda, sino que quiero entenderla de la analogía de las dos versiones reales que se muestran, de la manipulación y de la no manipulación. ¿Sí me hago entender, More? Claro, espera y verá. Yo busco Matillahu. Ah, 1.24. En la Biblia más antigua dice la siguiente manera. Cuando Joseph despierta, hizo lo que el malaj de Yahweh le había dicho y llevó a la almaj a su casa, pero no la conoció. Y el verso 25 dice, y sin haber tenido relaciones sexuales, ella tuvo a su Becor, Baikra et Shemó Yeshua, y llamó su nombre Yeshua. La forma como yo lo acabo de leer, así es como está escrita en los escritos antiguos. En los escritos antiguos. Estamos hablando del códice sinaítico y el códice de Jerusalemí. Así es como está. El verso 24 al 25, por eso dice el 24, cuando Joseph despertó, hizo lo que el malaj de Yahweh le dijo y llevó al almaj a su casa, pero no la conoció. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hicieron en Reina Valera? En Reina Valera invirtieron las palabras para que sonara de otra manera. O sea, eso fue con ¿cómo se dice? Adrel. Porque ahí dice muy claro, llevó al alma a su casa, pero no la conoció. Y en Reina Valera, estaba maluco. Aquí no tengo una Reina Valera. Bueno, algún hermano que lo lea está bien. A ver, la que usted tiene en la mano, ¿es Reina Valera o cuál es? No, yo no tengo Reina Valera. Pastor, yo tengo una Reina Valera. ¿Cuál es la? La cita es Mateo 1, 24 y 25. Ahora voy. Mateo capítulo 1, 24 y 25, ¿verdad? Sí. Ya voy, permítame.
yo insisto porque hay muchos hermanos con dudas y no han entendido bien. Ok. Por eso hay que estudiar. Dice así. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, hasta no la conozca, que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. Así está en Reina Valera aquí también. Aquí me acaba de llegar una Reina Valera. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la original antigua, dice, cuando José despertó, hizo lo que el malaj de Yahweh le había dicho y llevó al alma, o sea, la joven, a su casa, pero no la conoció. Y sin haber tenido relaciones con ella, ella tuvo a su Bekor, Baikra, bueno, está en hebreo, Yeshua, y llamó su nombre Yeshua. Entonces, el texto 25 realmente no habla nada acerca de que diga y no la conoció hasta que Yeshua hubiera nacido. No habla nada. Eso, lo que yo decía ahora, lo añadieron para justificar el hecho de que los otros muchachos, los hijos de Joseph, ella los había tenido, para justificar decir eso, desconociendo lógicamente la historia o negando la historia. ¿Ok? Entonces, porque es que la corrupción que ha habido con la escritura ha sido muy grande, muy larga, y muchos textos con cambiarle el sentido a una oración da a entender otra cosa, o usted sabe lo que le enseñan ahora en la escuela, de que hacían una oración y le cambiaban las comas de posición, sin quitar ni añadir ninguna otra palabra, sino con el texto normal, más sin embargo, quitándole o moviendo las comas hacia otro lugar, el sentido de la oración cambia. Entonces, eso es lo que hicieron aquí, al menos en el verso 24. Hermana Beatriz. Ok, pero entonces, lo que usted dice sobre las dos versiones es que ahí da a entender que ella sí tuvo hijos, que ella sí concibió, pero en la de usted da a entender que ella siempre fue virgen. O sea, nació y murió virgen. Y que los hijos de Joseph fueron los hijos adoptivos y los hermanos espirituales o no sé, de Yeshua. ¿Es así? Sí, algo parecido, porque es que al ella empezar a estar bajo el mismo techo con Joseph, pues ya venía con sus hijos, que son 6, 4 varones y 2 mujeres. Entonces se quedaron todos juntos, juntamente con Yeshua, y la gente desde afuera, que no conocían bien la historia de ellos, pues les decían, la familia, ahí están todos. Pero vuelvo y yo pregunto, ¿por qué Yeshua en este texto, cuando le dijeron, ve, allá afuera están tu madre y tus hermanos? ¿Por qué él dijo esas palabras? ¿Por qué él las dijo? Porque usted Mi mismo padre, dijo... mi madre y mis hermanos, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Eterno. O sea, él ahí estaba hablando realmente en el propósito para lo que él vino. Para lo que él vino. Él ahí dijo una verdad muy grande. Él no estaba insultando a nadie, ni faltándole respeto a sus hermanos medios, digámoslo así, a sus hermanos medios, no lo estaba negando, simplemente estaba poniendo las cosas en su lugar. Y esta cosa está en dos partes de los evangelios, está en dos lugares.
Porque es bueno que nosotros nos preguntemos eso, ¿por qué Yeshua dijo esas palabras? En vez de decir, no, dígales que yo ya termino y voy para atenderlos. Pero no, él dijo, mi madre y mis hermanos. Pero entonces, señalando a los que estaban a su alrededor, a los discípulos, dijo, vea, estos son mi madre y estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre, mis hermanas y mis hermanos, porque así está en el texto literalmente. Así está escrito literalmente en el texto. Entonces es bueno que nosotros analicemos también esas palabras. Eso está en Marcos 3, el otro texto. Marcos 3, 2. Dice, perdón hermana, había una multitud sentada a su alrededor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y respondiéndole les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermana Paula. Hermana Paula. Shalom, Roy, ¿cómo está? El Eterno le guarde. Yo Shalom. tengo una inquietud, o sea, entonces José, o sea, Joseph, ¿él era viudo o todavía se usaba que los hombres tenían dos y tres esposas? Eso por un lado. Y por el otro, o sea que él, o sea, en ese entonces no se veía mal lo que ellos usaban, digamos, que eran niñas de 9, 10, 12 años casándose con hombres muy, muy adultos. No. La parte primera es de que en esa época, en el caso de Joseph, él era viudo. Él había enviudado desde hacía muchos años. O sea que le tocó criar los hijos solo. Y, o sea, aquí no estamos hablando de que él haya tenido dos esposas o dos mujeres como lo fue con Abraham, con Jacob, no. Él era viudo, netamente viudo, había perdido su primera esposa. Y la otra parte es en el sentido de que era muy, muy normal en esa época, y incluso mucho antes de allá, incluso todavía se ve hoy en día eso, pero en el pueblo hebreo, los rabinos desde hace unos 30, 40 años prohibieron casar niñas tan niñas con gente muy adulta. Eso lo prohibieron, pero eso era normal y todavía es normal en el Medio Oriente. Ustedes han visto en YouTube matrimonios ahí entre los musulmanes, en algunos países musulmanes, de unos hombres de 40, 50 años en esas ceremonias colectivas de matrimonio casándose con niñas de 8, 9 años. Eso todavía existe actualmente en el Medio Oriente. Pero en la época de eso, de María y de todo eso, los hebreos se casaban con niñas de 9 años, era cuando ya enfermaban y eran mujeres. no, en la época de Yeshua sí era normal, y antes de Yeshua y al posterior de Yeshua era normal hombres mayores casándose con niñas con muchachas muy jovencitas, de 9, de 8, porque muchas veces en el judaísmo, por el asunto de la dote, ellos las comprometían estando una niña por ahí de 4 o 5 años. Las comprometían, no las casaban. Entonces, el futuro esposo daba la dote por adelantado. Entonces, los padres de la niña tenían que cuidar a esa niña, pues,
Entonces muchas veces las casaban antes de tiempo, cuando ya tenían 9, 10, 11 años, las casaban ya, porque ya habían pagado la dote por adelantado y porque eso era normal en esa cultura en la antigüedad. Eso, el Sanedrín o el Tribunal de Jerusalén quitaron eso hace como 40, 50 años, porque eso hasta hace 50 años todavía se hacía eso en el pueblo israelita, entre los judíos ortodoxos. Pero eso lo quitaron porque había mucho abuso y ya eso se veía como muy inmoral. Una niña no la dejaban ni crecer ni disfrutar su niñez y ya la querían casar pues con... Entonces eso lo quitaron a nivel de una halajá, quitaron eso y ya las niñas las dejan casar a partir de los 13 años, más o menos. Ya las dejan casar actualmente. Pero de ahí para abajo, que 10 años, que 9 años, no, ya no dejan. Hermano Felipe. Shalom, hermano, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué Yeshua dijo quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Y por qué dice él así? ¿Por qué se expresa él así de la mamá? Si Miriam se supone que ella hacía la voluntad del padre. Y la segunda pregunta mía es, los católicos dicen que Miriam subió al cielo en cuerpo y alma. Yo quería que usted me aclarara eso, a ver si eso sí fue cierto o qué. Ok. Bueno, la primera parte es Yeshua, cuando él da esa respuesta tan drástica, porque es una respuesta drástica, cuando él dice que mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, o sea, los que creen en él y guardan la Torá, esos son su padre, su madre, su hermana y sus hermanos. Él está diciendo estas palabras ratificando a lo que él había venido. Acordémonos del texto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, él está ahí ratificando la misión y a lo que realmente él vino, su ministerio, que él vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Entonces, por eso él da esa respuesta drástica, pero al mismo tiempo él está revelando una verdad, pues implícitamente le está dando a entender a las personas allí reunidas. Aparentemente son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Aunque yo nací de Miriam, de ella, aunque yo nací de ella, pero fue una concepción sobrenatural y un nacimiento sobrenatural. Simplemente ella representó como dijéramos, un vaso que el cielo usó para él venir al mundo. Ahora, la parte de lo del cielo, eso sí lo inventaron los católicos, porque allá en el Medio Oriente, el que creó lo de la asunción de la Virgen María fue un papa. Y eso fue hace como unos 50 años más o menos, que un papa declaró oficialmente que María ascendió al cielo. Y eso fue hace poquito. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pero? Que allá en el Medio Oriente, allá existe la tumba de Miriam. La tumba de Miriam existe, así como existe la tumba de David, de los patriarcas, de las matriarcas, también existe la tumba de Miriam. Y antes de que ese papa declarara que Miriam había subido en cuerpo y alma, que eso fue hace 50 años apenas, la gente era consciente de que Miriam está muerta porque su tumba existe allá en el Medio Oriente. Allá está la tumba de ella. ¿Ok? Entonces, eso lo hicieron fue como una estrategia para crear lo que hoy en día existe en el catolicismo, la Legión de María, los marianitas y todas esas cosas que le rinden tributo a la mal llamada Reina del Cielo. ¿Ok?
pero eso es una cosa nueva, eso de que María subió, eso fue inventado porque de 50 años para atrás, en los libros católicos, incluso antiguos de hace 70, 80, 90, 100 años para atrás, existen los testimonios de que la tumba de Miriam está en tal y tal parte allá en el Medio Oriente. Lo que pasa es que la ignorancia es tenaz. La gente que no conoce la historia está condenada a repetirla, dice el dicho. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, ya nos hemos extralimitado esta noche con el tiempo. Podemos seguir más adelante con esta temática, todo esto, y esperamos pues haber explicado la mejor forma la parte apologética de esta historia. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Yo le voy a pedir al hermano Álvaro para que no se desconecte ahora, para ponerle el título a estas dos clases antes de montarlas en el WhatsApp y en YouTube. Amén. Hermana Senia es tan amable y nos dirige la oración de despedida, hermana Senia.